Dificultad aumentada, octava generación y sprites animados. Descubre Pokémon Hidden Place en español. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy volvemos al canal con una nueva aventura, que para muchos será una gran oportunidad de poner sus tácticas a prueba. Y es que si buscas un juego de Pokémon en español y con dificultad aumentada, este te va a encantar. Bienvenidos a un emocionante viaje a la región Arial. En este emocionante episodio de Pokémon Hidden Place, te sumergirás en una aventura llena de misterios y desafíos. Acompañado de tus amigos de la infancia, te embarcarás en una misión única para ayudar a la profesora Fresna en su búsqueda de conocimiento en esta región inexplorada. Pokémon Hidden Place es un fangame de Pokémon Beta en español creado por Mexa EJ. Contaremos con octava generación, nuevos Pokémon y dificultad aumentada en su nueva región. Prepárate para descubrir secretos asombrosos, enfrentar guardianes de los paraísos ocultos y experimentar emocionantes batallas. Pero antes de sumergirnos en la acción, exploremos las características clave de este emocionante fangame de Pokémon en español. Si lo vas a jugar por Android, tendréis un link aquí arriba a la derecha donde explico cómo podéis jugar este y otros fangames. Más fácil imposible, tendréis la info del fangame y al final cómo jugarlo en Android. Ahí encontraréis todo para moverlo en el celular con tutorial y todo. Si te gustan este tipo de juegos de Pokémon, suscríbete con la campanita, ya que así podrás estar al tanto de todas las novedades, además de otros juegazos que ya tengo por el canal. Tampoco olvides dejar ese buen likeazo, que así sabré que os gustan estas reviews. Yo creo que podemos llegar al menos a 300 likeazos. También tienes más contenido en Facebook, Instagram y Twitter, incluso TikTok. Tienes todas mis redes sociales en la descripción. Y ya sí, vamos con la review de Pokémon Hidden Place en español. Y empecemos con los Pokémon, donde tendrás la oportunidad de encontrarte con una amplia variedad de todas las generaciones, desde la primera hasta la octava generación. Lo más emocionante es que todos estos Pokémon tienen sprites animados estilo 3D en movimiento. Además de los Pokémon de las generaciones existentes, el juego también presenta un conjunto de nuevos Fakemon. Estos son Pokémon creados exclusivamente para esta aventura y contarán también con los iniciales, que tendrán sus propias evoluciones. Vamos con las características y funciones, donde tendremos daño físico y especial además del tipo Hada. Lo mejor es que tendremos movimientos y habilidades actualizados a la octava generación. Otro punto fuerte es su alto nivel de dificultad, ya que a diferencia de los juegos de Pokémon tradicionales, donde los combates a menudo son bastante sencillos, este juego desafiará tus habilidades de entrenador. Las batallas importantes están diseñadas para ofrecer un equilibrio entre dificultad y diversión, lo que significa que tendrás que crear estrategias sólidas y aprovechar al máximo las habilidades de tus Pokémon para tener éxito. Sobre la duración, como dije, actualmente es una beta, por lo que solo tendremos una primera parte de la aventura, con algún pueblo, ciudad y unas 4 rutas. Lo mejor es que tendremos que avanzar con paciencia, ya que contaremos con esa dificultad aumentada que hará que tengamos que pensar bien cada paso. Sobre los gráficos contaremos con un estilo quinta generación, tanto sprites como mapeados. Todo nos recordará a juegos como Blanco y Negro, con lo que cumple perfectamente en este aspecto. Como dije, las batallas también serán estilo quinta generación, con sprites animados que darán más inmersión en la aventura. Y ahora profundicemos en la historia de Pokémon Hidden Place. Todo comienza cuando la profesora Fresna, una renombrada investigadora de Pokémon, anuncia que está buscando asistentes para su nueva investigación en la región Arial. Tú y tus amigos de infancia, que habéis compartido una pasión por los Pokémon desde hace años, no podéis resistir la oportunidad de uniros a la profesora en esta emocionante aventura. La región Arial en sí misma es un misterio. Aunque es una tierra hermosa y diversa, poca gente la ha explorado y aún menos ha descubierto sus secretos ocultos. La profesora Fresna ha hecho un descubrimiento sorprendente que podría cambiar nuestra comprensión de los Pokémon y su relación con la región. Tu misión será ayudarle a investigar este hallazgo y resolver los misterios que rodean Arial. A medida que avanzas en la historia, te encontrarás con los guardianes de los paraísos ocultos de la región. Estos Pokémon son poderosos y enigmáticos y protegen lugares de gran importancia en Arial. Para avanzar en tu investigación y descubrir la verdad detrás del descubrimiento
de la profesora Fresna, deberás enfrentarte a estos guardianes en emocionantes batallas. Y bueno, hoy para conseguir tu corazón me gustaría que comentaras si quieres más vídeos con gráficos estilo quinta generación o eso te da igual, mientras sea Pokémon. Ponedme qué pensáis y os iré leyendo en los comentarios, así por curiosidad. Y ya, voy con mi opinión personal, aunque en general solo tengo una única queja y es que es una primera beta. Si es verdad que hemos tenido alguna actualización hace poco, pero no hemos tenido más contenido, por lo que en ocasiones se queda un poco corto el juego. Por ahora espero que no esté abandonado ya que ha tenido algunas mejoras de mapeados y demás, pero bueno, en el futuro puede ser una gran opción para jugar si lo llegamos a ver completo. Por ahora esta primera parte de por sí ya es interesante, también os lo digo. En general este fangame de Pokémon en español me encantó. Como digo, es una primera beta, pero en general tiene buenas ideas detrás y con el tiempo puede llegar a ser un buen juego, que también es la verdad. Por ahora tenemos esta primera parte de la aventura que te muestra un poco el mundo. Peleamos un poquito y bueno, conocemos algo de la historia, por lo que tampoco se queda tan corto si te gusta investigar e ir por rutas secundarias. Al final eso depende de ti. Sobre si lo recomiendo o no, pues la verdad es que sí que lo recomiendo, aunque sea por jugar unas horitas y disfrutar de sus peleas y ambientación. Como digo, si buscas una experiencia más larga, pues aquí no la vas a tener. Aunque eso sí, en el futuro podrá llegar a ser una gran opción para rejugar, también os lo digo. Por eso que si le dais mucho apoyo, o bueno, un poquito al menos, pues subiré alguna actualización cuando la haya en un futuro. Que yo sinceramente espero que la haya, ya que se han mejorado algunos mapas, según el autor, hace poquito, así que esperamos tener más contenido de aquí en unos meses, quién sabe. Yo tengo esperanza, no se me olvida. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. Incluso comenta si quieres que traiga otro juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!